vida. Gracias por compartir con nosotros este momento. Oye, te invito para que hoy compartas y te suscribas. Tú sabes, en Blue, la radio se ve. Son estos mismos disidentes, los de las FARC, los de Mordisco, los que atacaron en el departamento del Cauca. El general Oscar Naranjo fue vicepresidente de Colombia, fue director de la Policía de Colombia, fue panelista de Blue Radio. General Naranjo, buenos días. Néstor, un gusto saludarlo, a usted, a todo su equipo, a esa mesa de profesionales que usted ha liderado por tantos años, donde yo, como usted dice, estuve fugazmente. Rapidísimamente. Y añoro ese momento. ¿Cuántas horas estuvo? Saludar a su audiencia. No, es un gran placer estar con ustedes. Estuvo muy poco tiempo en Blue, porque al tiempo con el trabajo de panelista, lo nombraron en el proceso de paz en ese momento, ¿no? Año 2012. Así fue, Néstor. Y entonces eso fue debut y despedida. General, ¿por qué decidió finalmente que no va a ser candidato presidencial? Néstor, déjeme decirle a su audiencia que debo reconocer que por primera vez, desde que abandoné el servicio público y después de recibir muchas invitaciones a participar en política y ser candidato, en esta ocasión lo consideré. Y lo consideré particularmente por preocupación con el país, por la situación tan dramática que estamos viviendo, una sociedad que parece cada vez ya no solamente polarizada políticamente, sino fragmentada socialmente, quebrada. Y en ese sentido hice una consideración, hablé con distintas personalidades de la vida nacional, hablé también con expertos en campañas políticas y me llené de argumentos para tomar una decisión responsable con el país. El país me conoce, sabe que nunca he tomado decisiones pensando sino en los intereses de los ciudadanos de Colombia, y en función de esa responsabilidad, pensando que hoy más que nunca hay que hacer llamados a la unidad, hoy más que nunca hay que encontrar senderos de entendimiento, pues abandoné esa posibilidad, lo cual no quiere decir que me esté lejos del país, lejos de este proceso electoral. Espero contribuir, digamos, con mis opiniones a que encontremos los colombianos la mejor manera de asegurar el futuro de cara a las elecciones que estamos enfrentando. General, yo tengo entendido que no solo lo pensó, sino que en algún momento la decisión era que sí. La verdad, la decisión de sí nunca estuvo ahí porque, pues, la manera como yo he tomado decisiones en la vida, dada mi formación, etcétera, pues son decisiones informadas, son decisiones basadas en evidencias, son decisiones no solamente intuitivas, y la verdad, por más ganas que yo tuviese, esas ganas había que contrarrestarlas con información, y repito, con análisis, con evidencia, en un ejercicio, digamos, prospectivo, que me asegurara que mi nombre no iba a ser el lanzamiento de una moneda al aire, para, digamos, perturbar este proceso más de lo que está perturbado, y en función, digamos, de lo que yo esperaría sea, ahora sí en serio, una campaña que eleve su tono alrededor de propuestas y debates, y no solamente se limite a movilizar emociones negativas entre los electores, pues decido que no, Néstor. General, el expresidente Santos le dio una entrevista a un periódico muy importante de Londres, diciendo que tenía un as bajo la manga. ¿Usted era el as bajo la manga? Pues, Néstor, yo debo decirle francamente al país que por el presidente Santos no solamente tengo respeto, tengo admiración y tengo también afecto por él. Y debo decirle al país también que yo tuve oportunidad de trabajar como con 5 o 6 presidentes y nunca fui un subordinado político de ellos. Y en este caso en particular, este proceso, digamos, de reflexión que hice alrededor de esa posibilidad de ser candidato fue autónomo, mío, y justamente digo, yo respeto al presidente porque también él es muy respetuoso, y tengo que decir que nunca
me hizo insinuaciones, nunca, digamos, hablamos de conversaciones donde yo sintiera que había presión para que yo participara, y por lo tanto nunca me sentí la carta ni el as bajo la manga de nadie. Pero usted le consultó, usted le comentó que estaba valorando la posibilidad de lanzarse como candidato a la presidencia, general. Sí, lo hice. Lo hice con él y lo hice también con distintas personalidades de la vida pública y política en Colombia. Entiendo que es una conversación privada, pero si pudiéramos saber qué le contestó el expresidente Santos cuando usted le planteó esa posibilidad. Bueno, él contestó lo que ya había dicho también en una entrevista pública a un medio, y es que si yo fuese candidato, dijo en esa oportunidad, él votaría por mí con los ojos cerrados, pero que yo no era un candidato, eso dijo. Entonces, ¿para qué vamos a ocultar, digamos, que para el presidente Santos yo sería un buen candidato? Claro, por supuesto. Es muy mal pensado llegar a creer que el puntillazo, si hablamos en términos taurinos, estimado general Naranjo, de su eventual candidatura, la dio la posibilidad de que Juan Manuel Santos dijera que usted podría ser, o que se interpretara que usted podría ser el as bajo la manga de él, teniendo en cuenta la polarización creciente que hay en el país? No, yo francamente no entro en esa consideración que me parece especulativa, pero digamos, aquí hay un hecho cierto. El hecho cierto es que, dada mi manera de ser, dados mis antecedentes en la vida pública, dada la manera como siempre he tratado de enfrentar los desafíos que ha tenido el país al frente, yo soy una persona, digamos, moderada, sensata, y siento que hoy esta campaña llena de radicalismos pues lleva a personas a considerar que alguien sensato se necesita, y en ese sentido creo que no solamente el presidente Santos, sino también otros colombianos lo pueden estar pensando. Claro. General, usted dice que siempre toma decisiones informadas, con base en elementos objetivos, hechos ciertos sobre la mesa. ¿Qué lo llevó al final, y permítame insistir en esto, a desistir de la candidatura a la presidencia que estuvo evaluando? Bueno, que francamente hay un proceso político avanzado. Francamente creo que están fructificando unos esfuerzos por la unidad a partir de las consultas. Y por otro lado, digamos, ahí lo que yo tengo que decir hoy frente a esa situación es que ese proceso, que es maduro, tendría que terminar de madurarse, porque estimo que es un gran error de los políticos que hoy están en campaña en oposición al gobierno pensar que una campaña focalizada en el antipetrismo puede asegurar la victoria. Hoy yo creo que hay que reconocer que hay miles de colombianos que siguen con la frustración de que los cambios prometidos, las transformaciones prometidas no llegan, pero las reclaman. Y creo que pues hay personas que hoy en ese mundo político y tan competitivo y tan lleno de candidatos seguramente lo harán y llenarán ese vacío que hoy tiene la política, pero pues lo hago en función, digamos, de un estado de madurez del proceso que espero termine de fortalecerse, cambiando, digamos, el enfoque para que haya una conexión emocional de esas candidaturas con los colombianos. Sí, general Naranjo, pero hablando del proceso suyo, de cómo usted iba madurando y materializando esa intención de ser candidato, ¿cómo lo tenía pensado? ¿Qué había conversado? ¿Por firmas o con qué partidos políticos o con qué líderes políticos usted tenía aproximación o hizo algún contacto? Pues la verdad, ya por firmas no había sido, yo no recogí firmas, y por lo tanto habría que tener aval, y había distintos escenarios, digamos que a estas alturas, ya cuando he tomado la decisión de no, pues preferiría ni mencionar, porque ya hace parte de un esfuerzo y de un proceso que se culminó y que terminó con esta decisión de que no participo. Claro. General, usted dice, esto iba avanzado, seguramente los tiempos no dieron, seguramente esto se decantó
preliminarmente mucho antes de lo que ha ocurrido en otras campañas y el país está más o menos dividido ya y más o menos decidido sobre quiénes podrían ser los candidatos punteros. Ahora, en política todo puede pasar. Pero en el escenario actual, general Naranjo, escenario en el que por una parte está Abelardo de la Espriella, por otra parte está Iván Cepeda, por otra parte está la llamada Gran Consulta por Colombia, y está por otro lado Sergio Fajardo, y digamos que el centro político. En ese escenario, ¿usted por quién se decanta? ¿A quién apoyaría la presidencia de la República? Bueno, para comenzar, Ricardo, yo creo, como ustedes repiten permanentemente, las encuestas son la fotografía de un momento. Y ese momento realmente no se mantiene estático. Y por lo tanto, digamos, lo que está sucediendo hoy con estos resultados de la última encuesta y sondeo, pues son esa foto. Yo lo que he dicho, y es la convicción que tengo, es que yo apoyaré un candidato que nos asegure que respetará derechos y libertades, que nos asegure que respetará y cumplirá la Constitución y que en general profundice y fortalezca la democracia colombiana. Cualquier candidato. Pero ¿quién es ese candidato, general? No se lo voy a dejar, Néstor, porque... pero usted me está diciendo, mi candidato tiene que ser un angelito que reconstruya el... Claro, pero no, pues la no gracia es estoy quién. diciendo, es mucho pedirle a los candidatos, Néstor, que respeten la Constitución y que eso profundicen es la lo democracia. mínimo, eso es lo mínimo. Pues, no, pero Por eso, yo comienzo a descartar. El único que está hablando de Asamblea Constituyente es Iván Cepeda. Mire, voy a hacerle claro, Néstor. Sí, señor, por Si favor. usted me está preguntando por Iván Cepeda, le digo lo siguiente. Mi diferencia con Iván Cepeda es realmente profunda y es políticamente profunda, porque yo no comparto el modelo de país que él nos propone, un modelo de estatización, un modelo que promueve un nacionalismo para romper y generar tensiones con nuestro principal aliado Estados Unidos, un modelo que sigue promoviendo de alguna manera un discurso de lucha de clases y un modelo que significa el continuismo de temas donde yo estoy absolutamente en desacuerdo, como la política de paz total. Entonces se lo digo claramente así. General, ya que usted me da ese panorama de Iván Cepeda, usted trabajó con Iván Cepeda en el proceso de paz con las FARC. Muchos ¿verdad? años en Cuba, en las negociaciones. Hicieron parte en ese momento del equipo representando al Estado colombiano. ¿Qué tan cercano es o sintió usted a Iván Cepeda hacia las FARC? Bueno, hay afinidades, digamos, políticas. Eso es claro, eso ha sido evidente, y esa cercanía, pues, que él tenía de acceso, digamos, al secretariado es innegable, pero eso desde luego no lo gradúa él de guerrillero. En ese sentido también quiero ser absolutamente claro. No lo gradúa de guerrillero, pero era cercano, digamos, para efectos políticos. Sí. General Naranjo, es un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Néstor, muy amable. No le voy a sacar por quién va a votar en consecuencia, ¿no? No, y no me ha preguntado por el otro candidato que está en la otra orilla. Y se lo voy a decir también claramente. Le pregunto. En la otra orilla es Abelardo de la Espriella. Sí, y con él lo que tengo que decir es que tenemos diferencias abismales de vida, porque mientras él, a través de su ejercicio profesional, legítimo, en un bufete de abogados, defendía delincuentes, yo procuraba llevar esos mismos delincuentes ante la justicia. Entonces, digamos, estábamos en dos orillas muy distintas alrededor de lo que yo estimo es lo que Colombia necesita, que es perseguir el delito de manera implacable. Eso lo que significa, general, si lo estoy interpretando bien, es que usted no está con los extremos, usted va a tomar el carril del centro. Yo diría que hoy el centro, Néstor, tiene un gran reto, y es que estamos identificando al centro como una manera de hacer política, y una manera positiva de hacer política en cuanto es una manera decente de hacer política.
pero ese centro hay que terminar y llenarlo de contenido programático, de propuestas que realmente entusiasmen a los colombianos con tener un futuro mejor. Sí, general, el centro, digamos que a veces es satanizado o es criticado, pero es una opción que está allí. Es una opción que puede ser la más sensata en épocas de polarización. Si se mueve un poquito el centro hacia la derecha, ¿usted votaría, por ejemplo, por Paloma Valencia? Pues como he dicho, yo votaré por la persona que encarne un estado mínimo de moderación y de respeto a la Constitución y no se ubique en los extremos. General, un saludo para usted. Gracias por compartir su decisión con los oyentes de Blue Radio. Sí, Néstor. Adiós. Gracias. El general Oscar Naranjo, exdirector de la policía. Felipe, aclarando la candidatura que no fue. Esta es la crónica, al final de cuentas, de una candidatura que se intentó, como lo reconoce el general Naranjo, que al final de cuentas después, tal vez por una dosis de realismo político, no fue. No cuajó antes de su lanzamiento. Es que yo creo que el presidente Santos está jugándole a una consulta de centro y su caballo iba a ser, su caballo en buenos términos, pues. El as bajo la manga. El as bajo la manga, como él dice, iba a ser el general Naranjo, pero para meter en esa consulta a Juan Fernando Cristo y a Claudia López. Sí, ese es el cuento. Tratando de traerse por su parte a Fajardo, ¿no? Es lo que yo he oído, es lo que me han contado, pero pues eso es una especulación, porque no sabemos realmente a qué le está jugando el presidente. Yo creo, Felipe, este desarrollo fue rapidísimo el fin de semana. El presidente Santos le da la entrevista al Financial Times de Londres el viernes. Y el viernes dice, yo tengo un as bajo la manga. Y todo el mundo adivine a quién voy a mirar. Yo creo que el as bajo la manga, pues usted lo acaba de escuchar. Y se quedó sin as. Ahora hay que ver cómo afecta esto el panorama político, porque si estaban pensando, y yo he escuchado el mismo cuento de una consulta con Cristo y con Claudia López para darle un impulso a esos candidatos, si estaban pensando, pues obviamente una cosa es con el general Naranjo y otra cosa es sin el general Naranjo. Claro. Pero ahora, falta ver qué papel en todo esto va a jugar Sergio Fajardo, Néstor. Porque, sí, pero yo creo que Fajardo, hoy por hoy, creo yo, es el que representa al centro. Sí, yo también creo que es por lo menos uno de los jugadores fuertes en el centro. Obviamente, Felipe, esto se está moviendo a la velocidad de la luz. Unas candidaturas que se intentan y unas que no funcionan, como esta que acaban de escuchar ustedes. Pero Néstor, para decir la verdad, el presidente Juan Manuel Santos no es un actor político electoral importante en Colombia, porque no tiene una estructura política, no tiene tampoco una cauda de seguidores, a diferencia, por ejemplo, del presidente Petro o del expresidente Álvaro Uribe, que pues los dos tienen unas estructuras políticas muy organizadas, pero no muy quiere fuertes, decir que no lo y tienen intentan, además Héctor, unos seguidores personales. No quiere decir que no lo intentan, pero lo que digo es que, para decir la verdad, no es tan importante en el juego político. Eso de que se va a estremecer el mapa político porque se va a conocer la Carta de Santos, pues no. La Carta de Santos tenía un voto, el del expresidente Santos. ¿Cuántos otros? Pues iba a depender de cuál era el candidato, qué era lo que eventualmente representaba, etcétera, etcétera. Pero es que lo que yo sí quiero decir que quiero decir que lo importante es que nosotros jugamos, nosotros los colombianos jugamos en esta chismografía política con unas cartas que no tienen contenido. Así le pasaba al 90% de los 120 candidatos que creyeron que podían ser presidentes. Ninguno tenía, pues no digo ninguno, el 90% no tenía ninguna estructura política importante, ninguna cauda de seguidores, no representan, hay todavía muchos de los que están ahí compitiendo que no tienen el apoyo de un concejal ni de un edil, y la política no se hace así. Pero usted la política no se hace así. Usted es el mismo que se la pasa. Usted es el mismo que se la pasa diciendo aquí que la política no necesariamente es de maquinarias. Me había convencido que la política no necesariamente
necesariamente es con maquinaria. El que va de segundo en las encuestas no tiene ni un concejal, como dice Héctor. Es un hombre que viene de la fortaleza en redes, tiene una gran apuesta digital como en su momento la tuvo Rodolfo Hernández. Entonces, claro que todo el mundo ve una posibilidad, o muchos de los candidatos vieron una posibilidad de participar, así no tuvieran la gran estructura política ni el gran padrino. Pero la realidad, Néstor, es como usted lo ha dicho, el as bajo la manga del expresidente Juan Manuel Santos era el general Naranjo, su vicepresidente, y pues se quedó sin as. Además que él no había mostrado... que se quedó sin manga. Se quedó sin manga también, esa es una forma de decirlo. Porque realmente... pues el expresidente Juan Manuel Santos pues ha tratado de estar fuera del juego electoral. Recientemente ha estado haciendo unos videos recordando su mandato, hablando, digamos, tratando de que lo desmarquen del petrosantismo, pero la realidad es que él en el tema electoral pues no se ha metido en mayor cosa, y por eso creo que este intento de tener una candidatura... No, es que hay una cosa curiosa pues, ahí, Luis Ernesto, porque el expresidente Santos Felipe, efectivamente, él solo no tiene una cauda, no tiene una maquinaria electoral. Pero hábil como es Santos, y de eso no hay ninguna duda, sí tiene gente alrededor que tiene maquinaria electoral. Y el lenguaje... Y ahí es donde sí puede haber juego de parte de lo que se llama el santismo. Y el lenguaje de la entrevista críptico, y así como para que la gente descifre de quién está hablando, lo que quiere es darle precisamente un aire de estratega en vilo en la campaña, como para que sospechemos que tiene la fórmula de la Coca-Cola. Y lo que terminó, pues aquí desafortunadamente, fue terminando de matar la candidatura del general Naranjo, que sin duda sería un gran candidato. El general Naranjo es una persona formada, con experiencia, con gran credibilidad, pero... sin duda el que descansó fue Sergio Fajardo, ¿no? Porque le hubiera rasguñado, claro, le habría mordido al centro. Es posible, entonces, María Consuelo, yo estoy de acuerdo. Descansó Sergio Fajardo. Estoy de acuerdo con usted en que el general Naranjo era buen candidato. Néstor. Ahora, quedé sin entender muy bien qué lo hizo desistir. Sí. Porque durante todo el tiempo yo le puedo decir que hay dos elementos. Yo creo que lo cogió la noche. Uno se les hizo mucho tiempo, se les hizo tarde, lo cogió la que noche. no quería ser candidato, que él le ayudaría al país, pero que él ya no estaba para hacer una candidatura. Se lo dijo en una entrevista al diario El Espectador hace unos días. Sí. ¿No? Yo hablé con él en agosto, y en agosto me dijo que él no tenía ninguna intención de aspirar a la presidencia. Este es un cuento en política, Felipe, que se viene escuchando hace mucho rato. Uno se le hizo que ya viene el general Naranjo, esto es como el coco, que ya viene el general Naranjo, que el general Naranjo este fin de semana, que ya casi un problema de timing. Naranjo, y dice al final, y dos, no, gracias. Yo le agrego a la discusión una pregunta que le formulé al general Naranjo, y es que en épocas de polarización, Néstor, lamentablemente el abrazo de Santos puede terminar sepultando una candidatura que busque unir otros sectores como el uribismo. El general Naranjo es tal vez el único, yo no creo, santista, digamos, o que estuvo en el gobierno Santos, que tiene todavía una buena relación con el expresidente Álvaro Uribe, por cuenta de haber sido director de la policía, de haber sido tan cercano durante su gobierno. El hecho de que el expresidente Santos se le acerque tanto y sugiera que él es su as bajo la manga, termina de dinamitar cualquier posibilidad de que logre consensos con otros sectores. Por Paloma Valencia, y dijo, y si no es Paloma, vamos a apoyar a Abelardo. Ya el presidente Uribe ya jugó sus cartas. A ver, Aurelio. Yo no creo que Santos se haya quedado sin manga, Néstor, porque la verdad es que el discurso de Santos, si bien casaba con el general Naranjo, también casa con el de Fajardo. Y cuando usted mira y con el de Cepeda, la campaña y la cúpula de la campaña de Fajardo, pues usted encuentra pues a la florinata del santismo empujando ese carro. Entonces, pero es que pasó un hecho que fue lamentable. Es que la consulta, y hay que contar la historia completa de la consulta, porque se ha contado como la historia de la consulta de la división. La consulta era de Mauricio Cárdenas, de Juan Manuel Galán y de David Luna, muy cercanos todos al santismo. Y venía, a mi modo de ver, preparándose un poco ese nicho para Sergio Fajardo. Fajardo despreció la consulta, pensó que ellos iban a abdicar
uso la palabra abdicar a su favor, como en el 2018 lo hicieron Jorge Robledo y Claudia López, y no abdicaron, sino que la consulta siguió creciendo, y llegó Oviedo, y llegó Gaviria, y llegó Vicky Dávila, etcétera, etcétera, y Fajardo se quedó parado en una esquina, y uno se quedó con las columnas de Enrique Santos, que decía, Fajardo es el hombre, Fajardo es el hombre, y yo creo que ahí fue donde se varó Juan Manuel Santos. Le va a tocar recoger, volver a ponerse la manga, y seguir detrás de Fajardo. Ahora, no Felipe, le veo otro camino. yo no creo como usted que el presidente Santos, el expresidente Santos, sea cercano a Iván Cepeda. Iván Cepeda está proponiendo cambiar la Constitución del 91. Iván Cepeda está en unas cosas que no necesariamente representan el modelo económico con el que gobernó Juan Manuel Santos. Yo no creo el cuento, Felipe, el suyo, el de mucha gente. Pero está el tema de La Paz, está el tema de Odebrecht, está el tema de que Abelardo ha dicho que si destapan otra vez el tema de Odebrecht lo extraditaría. En fin, no es que se la vaya a jugar pero yo creo que el presidente Santos está jugando más pensando en sus conveniencias personales que en el país. No sé, 7 de la mañana, mi teoría, 26 pues minutos. Está totalmente equivocado. Bueno, el anuncio lo acaba de hacer. Pero yo insisto en que la cauda del presidente Santos es un voto, candidato presidencial. ¿Qué, Héctor? Discúlpeme. Que yo insisto en que la cauda del presidente Santos es un voto, el de él. Y bueno, pues sí, en Colombia nos gusta jugar a eso de la chismografía y a quién va a apoyar y tal, pero la verdad es que eso no tiene ninguna representación política, yo insisto en ello. Eso no ¿a quién sigue? Mire, como lo acaban de decir varios de ustedes, unos que evidentemente uno diría enmarcaría dentro de eso que llaman el santismo, está hoy pues en el camino de ir a apoyar a la candidata del expresidente Álvaro Uribe. ¿Eso es lo que quiere el expresidente Santos? No, por supuesto que eso no es lo que él quiere, pero como aquí cada cual en política hace lo que quiere, porque no hay estructuras políticas organizadas, no hay un partido político que esté, pues digamos, representando al santismo, entonces cada cual va tomando sus decisiones. Mire, no hay nadie más cercano, más del corazón del expresidente Juan Manuel Santos que la familia Cárdenas del exministro Mauricio Cárdenas. Ninguno, pero no hay ninguna más. Es que él tiene además una deuda de gratitud porque el padre de Mauricio Cárdenas lo tuvo en Londres como representante de la Federación de Cafeteros durante varios años y digamos de ahí tuvieron una relación personal muy pero muy cercana y la mantienen, y él está ahí listo a apoyar a Paloma Valencia, la candidata del expresidente Uribe. Eso no es lo que quiere Juan Manuel Santos. Es que Juan Manuel Santos no tiene, diría, déjeme decirlo de esta manera, ni siquiera el voto de Mauricio Cárdenas, que ya es mucho. O sea, no dirige ni siquiera el voto de Mauricio Cárdenas, porque es que no tiene ninguna cauda política, no representa pues un partido político, una organización o unos seguidores, porque tiene razón Luis Ernesto, que evidentemente no todo se simplifica en si tiene algún concejal, pero hay unas personas que sin concejales tienen seguidores, pero es que el presidente Santos tampoco, y yo creo, como Ricardo, y con esto termino, que el abrazo del presidente Santos a cualquier candidato es malo, es decir, los opositores al presidente Santos están esperando a ver a quién él apoya para caerle encima. Todos se insinúan a Fajardo para tratar de matar a Fajardo, decir, ese es el abrazo del oso. El general, claro, Álvaro. que es el abrazo del oso. Álvaro. El general Naranjo no se lanza porque el expresidente Santos carezca del apoyo de concejales. No se lanza por sensatez, porque a diferencia de muchos candidatos que están retosando como niños en consultas, entiende el escenario político. Naranjo entiende, lo dijo de alguna manera, que este escenario político colombiano está dominado por el populismo y el caudillismo, y eso hace muy difícil la viabilidad de una candidatura no populista. Así me sigan diciendo con necedad que canso con el populismo, esa es la palabra que define el sistema político colombiano, y negarse a aceptarlo es negarse a entender la política. Lo muestra, lo que está pasando era predecible, y lo explica el populismo. Ahí, no, si alguno tiene alguna posibilidad de enfrentar eso, es Fajardo, por una cantidad de razones, y aún así es difícil, porque enfrentar el populismo de derecha y de izquierda, como se ha venido consolidando en Colombia, es tremendamente difícil, y como se está viendo en el mundo.
Entonces, una persona sensata como Naranjo sabe que quien está manejando los hilos de esta campaña se llama Álvaro Uribe y se llama Gustavo Petro. Y de pronto Fajardo tiene la capacidad, por todo lo que representa en su historia política, de ir por la mitad y recoger el apoyo de ciudadanos que no quieren ninguno de esos extremos. Sergio Fajardo. Pero fuera de Fajardo, muy difícil. 7 de la mañana, 30 minutos. Sergio Fajardo podría haber recogido el sentir del centro, pero si jugaba en la consulta de la centroderecha, incluyendo al centro democrático. Perdió esa oportunidad y lo que va a pasar lamentablemente con las candidaturas que no participen de las consultas es que se van a ir desvaneciendo. Y lo vamos a ir viendo encuesta tras encuesta. Candidato que no esté jugando en una consulta y que no salga fortalecido el 8 de marzo de una consulta, va a ir desvaneciéndose. Y Sergio Fajardo hoy con esta noticia, el más feliz, porque al que le mordía era él, el general Fajardo, el general Naranjo. Sí. Ahora, a propósito de la sentencia de Luis Ernesto, le digo como Abelardo, que no va a participar en ninguna consulta, entonces se va a ir desvaneciendo según la sentencia de Luis Ernesto. Que puede ser la excepción que confirma la regla, es decir, porque mire todo el panorama. Hay unos que se están desvaneciendo y otros que crecen no porque no van a participar, que es el caso de Abelardo. Pero en fin, esto lo que demuestra es que está divertida y movidísima la política en Colombia. Estamos a 48 días, ya menos de 50 días de las elecciones al Congreso y de las consultas en Colombia. 7:31. Un restaurante de corrientazo que ya no funciona en el sur de Bogotá y una litografía en Barranquilla encabezan la lista de los donantes o deudores de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho a la consulta del Pacto Histórico en octubre pasado. El Consejo Nacional Electoral publicó los movimientos financieros de los 520 políticos que participaron en la consulta en la que Cepeda fue elegido como el candidato y el Pacto Histórico definió las listas a Cámara y Senado. Los registros en el caso del candidato Iván Cepeda muestran ingresos y gastos por casi 1.000 millones de pesos, de los cuales 125 millones fueron recursos propios y familiares y el resto, 840 millones de pesos, donaciones y aportes principalmente para invertir después en publicidad, gastos administrativos y actos políticos. El protagonista en el caso de esta financiación, la de Cepeda, es Smart Publicidad, una empresa que imprimió la publicidad y a la que le deben 609 millones de pesos por su trabajo. En esa imprenta, su dueño y fundador es Javier Antonio Pérez, un barranquillero de 53 años que también aparece donando más de 100 millones de pesos a la campaña del hoy candidato del Pacto Histórico. En esa campaña responden ante las dudas, dicen que eso no es una donación, que es una deuda y que se debe pagar con reposición de votos. Por eso para ellos en su contabilidad aparece como una deuda por pagar. La fecha que puso el gobierno, anuncio para bajar el precio de la gasolina, que será desde el 1 de febrero, aunque ni el presidente Petro ni el ministro de Minas, Edwin Palma, dicen de cuánto será la reducción. Hay diferentes cálculos, porque si se trata de equilibrar los precios internacionales con el precio de la gasolina que vendemos en Colombia, la reducción podría ser de 2.000 o de 3.000 pesos. No debería bajar, no 100, no 200 pesos. El argumento del gobierno es que ya terminó de pagar los 70 billones de pesos de deuda del Fondo de Estabilización de los Combustibles, que están cayendo a niveles internacionales. El precio internacional del Brent, la referencia colombiana, que amanece esta mañana a $63 el barril. Y como está cayendo eso, más el precio del dólar en Colombia, estamos en 3.700 pesos y con tendencia a la baja. La verdad es que el gobierno no tiene argumentos para mantener la gasolina, lo que ha cobrado en los últimos 3 años y medio, por encima de 16.000 pesos. Es decir, estamos pagando tarifas hoy de la gasolina que inclusive se produce en Colombia a precios mucho más altos que la tarifa internacional. A menos de 2 meses de las elecciones para Congreso y de las consultas interpartidistas que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo, se agita con intensidad la política en el país en medio de la expectativa. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
En su entrevista con la prensa británica, el expresidente Santos no solo habla de Colombia, de la política en Colombia, también habla de Maduro, de quien dice que es un estúpido, de Delcy Rodríguez, de quien dice que es más parecida, más inteligente a Hugo Chávez, que es ella la sucesora de Maduro. Desde Londres, Silvia. Sí, Néstor, es una entrevista larguísima. Hay que decir que de 60 párrafos, solo en los últimos 7 se refiere a Colombia, y antes el presidente Santos, o el artículo que aborda esta entrevista, se pasea por sus contactos en el mundo y por su historia, desde el momento en que decidió ser presidente y todo lo que fue sus puestos en los diferentes gabinetes. La verdad es que el presidente es presentado en este artículo como un hombre que logró fama internacional, ser querido internacionalmente, y la infamia nacional, como tiene amigos en el exterior, pero no es querido en Colombia. Y claro, habla del presidente Trump, nada nos sorprende porque él ya preveía todo lo que Trump ha hecho en su actual gobierno, porque él dice que en reuniones privadas ya hablaba de invadir Venezuela, por ejemplo, en su primer mandato. Pero luego habla de su relación con Venezuela, habla yo diría que con cariño, sobre quién era Hugo Chávez. Dice que nunca se iban a poner de acuerdo ideológicamente, pero era lo suficientemente inteligente para pensar que podrían trabajar juntos por algo que conveniera tanto a Venezuela como a Colombia. Dice también que lo invitó 3 días después de ser electo, siendo él ministro de Defensa. Y luego, cuando habla de Maduro, bueno, también cuenta que él se estuvo contento en el momento en que las fuerzas estadounidenses detuvieron a Maduro, pero dice que sintió temor por lo que viene para Venezuela. Y dice puntualmente sobre Nicolás Maduro: era medio estúpido, esta es una frase textual, no tenía ni la sabiduría ni la inteligencia de Chávez, pero creo que lo subestimé. Y luego, sobre Delcy Rodríguez, dice que ella es más inteligente, que es más parecida a Chávez, y que la verdad cree que, dice, es muy capaz, muy inteligente, se parece más a Chávez que a Maduro. Esas son sus palabras exactas sobre Delcy Rodríguez. Y luego es cuando entra en lo que habla de Colombia, y ahí tanto el periódico como el expresidente Santos son durísimos con el presidente Petro. El diario dice, Gustavo Petro, el ex guerrillero del M-19, conocido por su retórica incendiaria y sus escasos resultados en el gobierno, mientras que Santos es mordaz. Dice: Petro me ha decepcionado, no ha mostrado interés en implementar los acuerdos de paz y siguió con su propia paz total. Es lo que dice. Y finalmente habla de ese as que tiene bajo la manga, pero que no decide compartirlo con los lectores. Son 3 horas de conversación. Se produjo la conversación en Bogotá, en un restaurante que ustedes lo deben conocer, es el Atelier de la Plaza, y para que noten el tono de la conversación, es que el periodista publica incluso el menú y la cuenta total de ese almuerzo. Dice que fue un almuerzo de 105 libras, eso equivale a unos 515.000 pesos colombianos, y que fue 9 días después de la detención de Maduro. Así que sacamos las cuentas, 3 más 9 fue el día 12 de enero, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. 1:32 en Colombia, Santiago. 2:32 aquí en Caracas. Efectivamente, a las 2 de la mañana se escucharon decenas de explosiones en toda la ciudad. Se ve una columna de humo y se ve pues un incendio hacia los alrededores de Fuerte Tiuna. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos explosivos que fueron lanzados. Porque las noticias no duermen, no descansan, no se van de vacaciones. Porque nos gusta hacer periodismo. 4 de la mañana, 23 minutos, urgente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses. Investigar, tener la certeza de que no es un fake, tener todos los puntos de vista. Nos gusta. Es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 39 minutos. Una de las características más evidentes del momento presente es la gran posibilidad que tenemos casi todos de dar nuestra opinión ante cualquier realidad. Eso sin duda es una ganancia para la sociedad, porque permite el cruce de miradas,
el contraste de experiencias. Oye, escuchar otras posiciones ayuda a descubrir nuevas preguntas y en algunos casos nuevas posibilidades de sentido para la vida personal y también para la vida de la sociedad. Pero como en toda experiencia humana, esta también tiene una dimensión que se ha vuelto muy problemática y que exige actitudes responsables y muy inteligentes. Ante tanta opinión circulando, se hace necesario confrontar con la realidad y con la lógica. No toda opinión, por bien construida que parezca o por muy emotiva que resulte, tiene una relación real con los hechos, ni es verdadera. Confundir opinión con verdad es uno de los riesgos más grandes de nuestro tiempo. Por eso se vuelve indispensable desarrollar la capacidad de cuestionar, de preguntar, de criticar, no para descalificar al otro, sino para comprender mejor lo que está afirmando. Pensar críticamente implica no dejarse llevar solo por la emoción del momento, por la indignación colectiva o por la presión del grupo. Implica tomarse el tiempo para verificar, contrastar y sobre todo reflexionar antes de asumir una postura definitiva. También exige la capacidad de mantenerse firme en la propia posición cuando ésta ha sido pensada con seriedad. No se trata de que se imponga el que más grita o el que es más fuerte, sino de ser capaces de entender qué dice esa opinión. Cuidado, no dejes que el insulto o la descalificación te hagan mover de tus posiciones. Tú no puedes entrar en esa dinámica de la violencia verbal, que hoy sigue siendo una forma de imponer opinión. Y esto ocurre en los chats familiares, en las esquinas de los barrios y de manera más intensa en las redes sociales. Allí el problema se agrava porque muchas veces no sabemos ni siquiera con quién estamos hablando y es posible que esa avalancha de opiniones sea una sola persona. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso me gusta volver a insistir en lo que la OCDE nos dice sobre el pensamiento crítico como una competencia clave para poder vivir en este mundo de opiniones. Estás escuchando Blue Radio. Son estos mismos disidentes, los de las FARC, los de Mordisco, los que atacaron en el departamento del Cauca, en Cajibío, con drones. Allí atacaron el hospital, casas, inclusive torres de energía, solo horas después de robarse 17 camionetas nuevas que iban en una niñera, en un camión de transporte hacia Pasto. Eran transportados nuevos, iba para un concesionario del departamento de Nariño. Obviamente, camionetas que nunca aparecerán. También atacaron en Nariño, le dispararon a la camioneta del gobernador Luis Alfonso Escobar, que por fortuna no iba en el carro, sino que viajaba su secretaria de Minas. La funcionaria salió ilesa, pero denuncia el gobernador Escobar que desde diciembre le informaron de un plan para matarlo. Así que estamos viviendo la peor de las pesadillas con atentados terroristas, los del ELN también, que mataron a un soldado en el Catatumbo. A ello les dice el presidente Petro que son traquetos, que es una calificación precisa, exacta, a quienes él, el gobierno nacional, ha protegido con la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7:44, momento para hablar de deportes. Hablemos de la Liga, la fecha 1, que dejó al campeón cayendo en casa 2-0 a manos del Deportes Tolima. Tatay Torres y Gerson González fueron los encargados de los goles del Vinotinto y Oro. Se estrenó Luis Fernando Muriel, ingresó al segundo tiempo. 16 años después regresa al fútbol colombiano, donde debutó vistiendo la camiseta del Deportivo Cali. Y vio la roja, eso sí, se salvó porque el VAR actuó. Moncada lo expulsó en una acción de conducta violenta, una agresión fuerte, pero en realidad fue temeraria. El contacto, la zona de contacto daba para tarjeta amarilla. Finalmente el VAR reversó la roja a Muriel. Entre tanto, Santa Fe cerró la jornada dominical empatando 1-1 con Águilas Doradas en Bogotá. Charales para Águilas y Mafla para Santa Fe, los anotadores. En el duelo de dos equipos que arrancan temporada peleando por el promedio del descenso, Jaguares de Córdoba derrotó 1-0 al Cali, un golazo de Cristian Jopito Álvarez. En el debut del arquero peruano, el
Internacional Galese, mientras que Pasto derrotó 1-0 a Independiente Medellín. América muy bien, ganó 3-0 frente a La Equidad con Jason Guzmán, su gran contratación marcando doblete. Nacional goleó 4-0 al Chico y un golazo de Edwin Cardona de mitad de cancha que se ha convertido en una imagen viral en las últimas horas. El Bucaramanga caía con autogol de Leonardo Flores a manos de Millonarios, pero luego el propio Leo Flores y Pons se encargaron de dar la victoria al Leopardo. Pereira, mal en lo administrativo y mal en lo deportivo, cayó como local 2-0 frente a Llaneros, y Fortaleza, el equipo de los Amix en Bogotá, ganó 1-0 frente a Alianza Valledupar. Hoy la fecha 1 se complementa con el juego en la frontera entre Cúcuta y Once Caldas. En el mundo, la Copa Africana de Naciones. La verdad fue vergonzoso lo vivido en la final en Rabat. El partido terminó 1-0 en favor de Senegal, derrotando a Marruecos, pero todo estuvo muy confuso. Una jugada de gol legítima anulada a los senegaleses, el árbitro se apuró, no permitió que el VAR actuara y luego sancionó un polémico penalti a favor de los marroquíes. En ese instante, Pape Thiaw sacó a su equipo, el técnico senegalés, pero Sadio Mané hizo regresar a sus compañeros a la cancha. Un ejemplo de absoluta deportividad, de cabeza fría, de liderazgo y respeto. Ustedes lo ven en nuestro canal de YouTube. A Mané, el ex Liverpool, pidiéndole a sus compañeros que regresaran. Bueno, lo cierto es que antes de la ejecución de la pena máxima en contra de Senegal, hablaron Mané y Hakimi. Cobró Brahim Díaz, el del Real Madrid, y lo hizo prácticamente a las manos del arquero, lo hizo a Lopanenka. Mendy, el arquero, habló luego en la rueda de prensa y dijo que no hubo acuerdo, que fue una acción aislada. Bueno, lo cierto es que sucedieron cosas como estas. Los recogebolas e incluso jugadores de Marruecos intentaban quitar la toalla al arquero Mendy, y la protección de la toalla la hizo el arquero suplente de la selección de Senegal. Vergonzoso. Las imágenes en nuestro canal de Ditu y en YouTube. La verdad es que lo que suena increíble es que al final de todo esto, el premio de Fair Play de Juego Limpio, ¿saben a qué selección se la dieron? A Marruecos. Las cosas del fútbol, las cosas de la política y lo vivido vergonzosamente en la gran final de la Copa Africana. En tiempo suplementario, Senegal ganó con gol de Pape Gueye y se corona así por segunda ocasión como rey del fútbol en África. Y atentos porque hay muy buenas noticias para el golf. Una cara joven que se está llenando de grandes éxitos. Recién ganó el Junior Orange Bowl en los Estados Unidos. También había sido campeón mundial en Japón y ahora el manizaleño Tomás Restrepo ha terminado tercero en el Latin America Amateur Championship, el torneo en Lima, en Perú, en el Lima Golf Club, donde le ha valido para recibir invitación y jugar el de Amateur Championship de Inglaterra y además tener también tiquete para el próximo Latin America Amateur en el año 2027. Terminó tercero, -3 en la posición, a 2 del campeón Matteo Pulcini, el argentino, que finalizó con una tarjeta de -5. El Virgilio Paz fue segundo, el venezolano, así que son las tres caras destacables en este certamen internacional de los jóvenes golfistas de nuestro continente. Y en el tenis las cosas no salieron bien para Colombia. Abierto de Australia en la noche, en la madrugada, Camila Osorio dijo adiós en primera ronda, cayó a manos de la estadounidense Ann Lee con parciales 6-4, 6-7 y 7-5. Antes había perdido también Emiliana Arango ante la también norteamericana McCartney Kessler con parciales 6-3, 6-2. Este fue el debut de Emiliana en el cuadro principal del Australian Open. Más adelante hablaremos de fútbol americano con un colombiano, Cristian González, que va a la final de la conferencia americana justamente con los Patriotas de Nueva Inglaterra, y del béisbol de casa, donde celebran Caimanes de Barranquilla por tercera ocasión consecutiva, campeones del béisbol profesional en nuestro país. 7:49 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Para ser felices necesitamos vivir en el presente. Para poder vivir en el presente necesitamos ser capaces de detenernos, de parar, de hacer una pausa y de pensar por qué y para qué hacemos lo que estamos haciendo. No podemos vivir en automático. No podemos dejar que el río de la rutina nos lleve por delante, nos arrolle. Necesitamos fluir. Para ello, necesitamos tener claro cuál es nuestro propósito,
¿Por qué nos levantamos temprano? ¿Por qué estamos con esta persona? ¿Por qué trabajamos aquí? ¿Por qué hacemos aquello? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cómo contribuye eso a la realización de nuestro propósito? Hoy, ten un momento de pausa. Mira hacia adentro y revisa tus porqués y tus para qués. ¡Ánimo! Tú sabes. Reaparecieron los disidentes de las FARC, reapareció el ELN, que atacaron ambos sin misericordia en Guaviare, Cauca, Antioquia y en el Catatumbo norte santandereano. El hecho más grave en el pequeño municipio del Retorno, en Guaviare, en el que la guerra de los hombres de Mordisco contra los de Calarcá, ambos tuvieron en algún momento la camiseta de las FARC. Son disidentes. Esa guerra intestina deja este fin de semana 30 muertos. Cadáveres, cuerpos. Las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 50 minutos. Mucha atención. El gobierno está anunciando, Felipe, de cuánto es la reducción a partir del 1 de febrero en los precios de gasolina. Que la viene ambientando el presidente Petro desde hace un par de días como el gran anuncio del gobierno en asuntos económicos. ¿Cuánto es? ¿2.000? No, señor. ¿1.000? ¿2.000? Poquito menos, Felipe. ¿Menos de 2.000 o de 1.000? Menos de 2.000 y menos de 1.000. ¿Cómo así? O sea, ¿qué? ¿600 pesos? Menos de 600 pesos. No, pues esto es... No. Menos de 500. O sea, ¿qué? ¿200 pesitos? 300, Felipe, es la reducción. O sea, ¿subieron? ¿Cuánto fue que subieron? 6.000 y van a bajarle 300. Generosos. Noticia, bueno, lo anuncia el presidente Petro. ¿Qué es mejor, Felipe? Tan impresionante. ¿Gasolina a 16.000 y pico o a 16.000? No, yo prefiero la gasolina a 16.000, pero pues esto sí es una pirueta muy complicada, porque lo suben 6.000 pesos y a 3 meses de las elecciones, entonces le bajan 200 pesos para poder decir, bajamos la gasolina. Yo sospecho, Felipe, que estaban intentando algún efecto de carácter político electoral. Noticia económica del momento, pero les va a salir al revés, Néstor, porque Felipe, esto no genera alegría, sino indignación. El gobierno primero puso la fecha en la reducción en el precio de la gasolina. Los recortes comenzarán a aplicarse a partir del próximo 1 de febrero. Esto lo confirmó hace unas horas el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Y la decisión responde a una caída del dólar y del petróleo frente a años anteriores, así como al cierre gradual que se está presentando ya en el déficit del fondo de los combustibles. Estos dos indicadores, petróleo y dólar, recordemos, Felipe y audiencia, Néstor, han caído en los últimos meses cada uno de estos dos indicadores más de un 17%, y eso abre espacios para bajarle el precio a la gasolina en Colombia. El gobierno ha dicho, Felipe, y aquí puede ser una pista importante, que dicha reducción será ordenada, gradual y sostenible. Y hoy el Ministerio de Hacienda está dando nuevas pistas. La primera reducción, la primera bajada será de 300 pesos por galón el próximo 1 de febrero. Expertos como Sergio Cabrales y Felipe Campos han dicho que hoy deberíamos los colombianos estar pagando unos 13.000 pesos por galón de gasolina. Estamos pagando más de 16.000 pesos actualmente. Si tuviéramos en cuenta el actual nivel del petróleo y el actual nivel de la tasa de cambio o del dólar, es decir, que mereceríamos los colombianos una reducción total de 3.000 pesos por galón. Así que seguramente veremos un proceso parecido al que llevó a la gasolina hasta por encima de los 16.000 pesos, es decir, ajustes de 300 pesos graduales cada mes y medio, pero esta vez a la baja seguramente. Si se ajusta, si empezamos a hacer los cálculos, hoy en Bogotá estamos pagando 16.491 pesos por galón. Con estos primeros 300 pesos la gasolina quedaría en 16.191 pesos, en Medellín quedaría en 16.112 pesos, en Cali 16.200 pesos, en Barranquilla ya por debajo de los 16.000 pesos en 15.826, en Cartagena 15.783 pesos por galón aproximadamente, según este primer ajuste de los 300 pesos, porque el gobierno tendría las intenciones de hacer ajustes graduales adicionales. Una cosa, ¿de dónde sale su teoría de que habrá nuevos descuentos, reducciones en el precio mensuales, así como hubo aumentos? Porque el ministro de Minas y Energía dijo que harán una reducción ordenada, gradual y sostenible. Y esa es una pista que indica que no van a bajar
Es que, Néstor, el episodio, el contexto es el siguiente. Cuando nos subieron la gasolina, y aquí muchos aplaudimos esa decisión porque era una decisión responsable con las finanzas públicas, subirle 7.000, 8.000 pesos al galón de gasolina, inclusive nos criticaron muchísimo por esa opinión. La idea del gobierno era que cuando llegara a precio internacional, dejaría fluctuar libremente el precio de la gasolina en ese momento, junto a variables como el dólar y el petróleo. Pero eso nunca ocurrió. O sea, llegó a 16.000 y empezaron a caer el dólar y el petróleo y la gasolina quedó estática en 16.000 pesos. Es decir, este no es un acto de bondad del gobierno. Llevamos, Néstor, más de 2 meses los colombianos pagando más de 2.000 pesos o 3.000 pesos, dependiendo del valor del petróleo y del dólar en ese momento, por encima de lo que deberíamos estar pagando. ¿Por qué, Néstor y Aurelio? Porque el gobierno sí le pudo subir a la gasolina, pero no le pudo subir al diésel. Así que los consumidores de gasolina estuvimos pagando por más de 2 años, o estamos pagando en este momento, más por el precio de la gasolina para subsidiar el valor del diésel que no se pudo subir. Cuando llegó Aurelio, el presidente Petro, al gobierno, hace 3 años y medio, la gasolina estaba 80 y pico de dólares el barril, ¿de acuerdo? El crudo, sí, señor. El barril de petróleo. El petróleo, sí. Y el gobierno dijo, hay que estabilizar los fondos y estamos dándole a los colombianos gasolina subsidiada, que no era cierto, pero bueno, esa es otra discusión. Sí, y entonces hay que subir el precio de la gasolina. Hace rato el precio del galón de gasolina está en 60 y pico, por debajo de $70 el barril, hoy está a $62. Quiere decir, el precio, el barril de petróleo ha bajado más de 23% a nivel internacional. 23%. Y no solo eso, Néstor. Pero además, ¿cuándo se terminó, Víctor, ¿cuándo se terminó de pagar la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles? Si me permite, termino la duda que tengo. El barril bajó 20 y pico % y con la devaluación el precio del dólar también bajó. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Arrancando el año pasado, dólar estaba en 4.400 pesos, recuerde usted. Hoy está en 3.700 pesos, ha descendido el dólar en Colombia 17, 18% 20 y pico % bajó el galón del petróleo. El barril, sí señor, barril de petróleo. Y 20 y pico % es la revaluación del peso colombiano. 17%. Sí, señor. Y bajan hoy el anuncio de que baja la gasolina a 300 pesos, corresponde solamente al 1.8%, tal cual, del precio de comercio de la gasolina en Colombia. O sea, hay alguna cifra que no cuadra aquí. Por eso hay expertos que dicen, mire, el galón de gasolina, para estar alineados al precio internacional, debería estar hoy un 18, un 19% abajo. Deberíamos estar pagando un 18, 19% por debajo de lo que estamos pagando hoy en día. Es decir, más o menos 13.000 pesos por galón. Por eso creo yo, Néstor, que este es un ajuste gradual el que haría el gobierno nacional. Arranca primero con estos 300 pesos y seguramente hará disminuciones adicionales. Yo no le voy a dar tantas vueltas como Víctor al tema. No le voy a dar tantas vueltas como Víctor al tema y justificando lo pasado, etcétera, etcétera. Pero sí voy a darle unos datos que son realmente pasmosos. Néstor, hoy un galón de gasolina promedio en los Estados Unidos está valiendo $2.80, es decir, 10.360 pesos. Si usted se lo pone al sitio más caro en Estados Unidos, porque se supone que nos vamos a emparejar con los precios internacionales, que es la costa oeste, está a $3.28, o sea, 12.136 pesos. Estábamos pagando 16.057 promedio en Colombia, con los 300 pesitos de miseria estaríamos pagando 15.757 en promedio en Colombia. Quiere decir que se puede rebajar más de los 3.000 pesos que dicen Víctor y el profesor Sergio Cabrales. Se puede rebajar. No, pero es que hasta, de momento no me hable de 3.000. Aurelio, una vez más, para los oyentes que llegan en este momento, el gobierno está anunciando que solamente va a bajar el precio 300 pesos. ¿Por qué me habla de 3.000? 300 pesos es lo que anuncian a partir del 1 de febrero. Le aclaro, se puede rebajar no solamente 3.000, como dice Sergio Cabrales o como dice... Pero me está haciendo las cuentas de la lechera, que lo podrían bajar 3.000, 4.000, 5.000, sí, podrían. No, por eso, estamos pagando... Es que hoy deberíamos estar pagando 3.000 pesos menos. Perdón, Víctor, si me permite, estaríamos pagando en promedio en Colombia... Déjelo que le va a dar un infarto, Víctor. Sí, pues porque además me entendió mal, Néstor. Estaríamos pagando en Colombia 15.757 pesos en promedio con los 300 de menos. ¿Qué podríamos pagar? Mínimo
12.136, que es a lo que está en la costa oeste de los Estados Unidos. Es decir, hay que rebajar casi 3.500 pesos si queremos estar a nivel de precio internacional, que era con lo que se justificó el alza. Es que Néstor, no se le olvide, que era con lo que se justificó el alza, pero no es con lo que se justifica la rebaja. Sobre eso me preguntan algunos amigos que yo creo que están con el gobierno. ¿Qué es mejor, que el gobierno baje 300 pesos o que no baje? Por supuesto que es mejor que baje 300 pesos. Pero a propósito de eso, Néstor, yo tengo una pregunta semejante expectativa. Yo tengo una semejante expectativa. Pero Néstor, a propósito de eso, yo tengo... Es que yo estoy con Víctor, esto va a ser gradual y mensual. Entonces aquí, aprovechando que se acerca la campaña, seguramente cuando se lleguen las fechas de las elecciones, no sé si por coincidencia de pronto... No, eso no es por coincidencia, Víctor. Eso no es por coincidencia. Esta es una ficha, es una jugada electoral del presidente Petro. ¿Cuál es su pregunta, Héctor? Una pregunta de olvidadizo y de ignorante. ¿Ustedes se acuerdan que la gasolina hubiera bajado alguna vez en la vida? Porque yo no me acuerdo, pero puede ser, pues como ya estoy viejo, se me olvidan antes fluctuaba, unas cosas. Sí, fluctuaba con los precios internacionales. No me acuerdo que se haya bajado. No me acuerdo nunca que haya bajado. Fluctúa casi siempre. Fluctuaba, claro, me acuerdo que fluctuaba hacia arriba. Que fluctúan con los precios internacionales y es que iba para arriba, iba para arriba, iba para arriba. Antes que yo no recuerdo que se el déficit en el fondo de los combustibles, había meses en que bajaba político, pero había momentos en que bajaba. En los 15 años que llevábamos aquí hemos dado esa noticia. Sí, señor. Yo francamente no me acuerdo. Pero bueno, me gustaría saber cuándo, en qué momento. Lo cual demuestra, Héctor, que su memoria es selectiva. En cambio, Néstor, usted se acuerda del pedacito que le conviene. Claro que ha bajado en la historia de los combustibles, de los precios,